Cordiales saludos. A continuación presentaremos la explicación del circuito carro seguidor de luz. Para empezar, los materiales que se utilizaron son, para este esquema, una batería de 9 voltios, una resistencia de 100 kiloohmios, dos resistencias de 1 kiloohmio, un sensor LDR, dos transistores NPN, un LED y un motor. Ahora el funcionamiento de los componentes principales. En el caso del transistor, estos actuarán como interruptores. Es decir, por ejemplo, si aplicamos un voltaje en este punto, entre los puntos colector y emisor del transistor se comportarán como un circuito cerrado, y si no existe ese voltaje, se comportarán como un circuito abierto. Y en el caso del sensor LDR, su valor resistivo varía dependiendo de la existencia o no de una fuente de luz. Si existe una fuente de luz, el valor resistivo toma valores mínimos. Y caso contrario, no existiese una fuente de luz, su valor resistivo sería muy elevado. Pero todo esto, ¿de qué nos sirve? Pues observamos, si nos vamos a este punto, observamos que si colocamos un voltaje, como ya mencioné, debido a su comportamiento, el motor estaría conectado a los terminales positivo y negativo de la fuente. Y en caso no exista un voltaje, el motor se mantendría apagado. Ahora, ¿cómo es que le llega voltaje a este transistor de acá? Para eso nos enfocamos más a la izquierda con este transistor. Si no tiene voltaje en la base, se enciende el LED y existe un voltaje en la base del segundo transistor. Pero, caso contrario, entre estos dos puntos tendríamos un comportamiento de circuito abierto. Y por consecuencia el LED estaría apagado y por lo tanto el motor no habría voltaje, se comportaría como un circuito abierto y el motor se mantendría apagado. Pero, ¿cómo es que le llega voltaje ahora a este transistor de acá? Pues para esto nos vamos al funcionamiento del sensor LDR. Al detectar la luz, su valor resistivo baja, por lo que se conduce el terminal negativo de la fuente hasta este punto. Y cuando no hay presencia de luz, el valor resistivo es muy alto, permitiendo un mayor voltaje en este punto. Y por consecuencia, el circuito, esta parte del circuito se cierra y tanto el LED como el motor se encontrarían apagados. Ahora acá presentamos el esquema, en este caso utilizando dos sensores LDR, ¿no? El funcionamiento de dos sensores LDR para el movimiento de las ruedas, ¿no? La explicación, cómo funciona, es muy parecido, solo que en este caso se duplica los materiales, ¿no? Ok, para terminar, recordemos que una de las indicaciones el proyecto era poder realizar un barrido de 180 grados con nuestros sensores, utilizando tres. Entonces, por ese motivo, decidimos implementar otro sensor o otra sección del circuito en donde este controle ambas ruedas, que va a ser el sensor que va a estar conectado al frente que va a estar colocado al frente de nuestro vehículo. Lo que sucedió cuando hicimos esto, como lo habíamos estado implementando anteriormente, lo que sucedió es que como al estar todas nuestras conexiones al mismo nodo de los motores, cuando por ejemplo hacíamos que funcione solamente un lado, o sea, por ejemplo, si colocamos una fuente al lado izquierdo, se debería haber encendido solo el motor de la derecha. Lo que sucedía ahora con nuestra nueva implementación era que, ya que este circuito tiene el mismo cable conectado a ambos motores y este tiene conectado al mismo motor, al momento de hacer que el motor se encienda, la corriente va a pasar por el cable, va a llegar al transistor y como es el mismo cable para ambos motores, la corriente también llegaba a pasar al otro motor, cosa que no es
lo que queríamos, porque se supone que al haber implementado nuestros otros dos circuitos ya implementados deberían haber seguido funcionando igual. Entonces, ¿qué sucedía? Para los tres casos, si es que colocamos la fuente de luz, se encendían ambos motores. Por lo tanto, para solucionarlo, ideamos colocar dos diodos adicionales entre la conexión del transistor a los motores para que al momento de que se intente, digamos, polarizar o pasar la corriente directa al motor, ya no va a pasar por el otro cable, ya que tenemos una interrupción. Entonces con esto podemos solucionarlo y ya el circuito funcionaba mejor. Ya si poníamos nuestra fuente de luz a la izquierda, se encendía el motor derecho sin que se enciendan ambos motores. Y este también funcionaba como lo habíamos esperado. Si poníamos nuestra fuente de luz al frente, pasaba la corriente a los dos motores, dejaba pasar la corriente a los dos motores, ya que es este cable de aquí, el que pasa la corriente. Pasa la corriente, se enciende y normal. Entonces funcionaba. Y así pudimos solucionar esta pequeña complicación. Para nuestra última etapa de nuestro proyecto ya llegamos a corregir algunas cosas que habíamos planteado en el anterior video. Por ejemplo, antes utilizábamos solo una fuente de voltaje para alimentar todo nuestro circuito, pero haciendo pruebas se nos llegó a consumir nuestra batería. Por lo tanto, para reducir ese consumo de la energía debido a la potencia que se necesita para alimentar ambos ambos, ambos motores, se decidió por usar dos fuentes de voltaje, que son las que tenemos aquí. También se corrigió de que para ese instante que hicimos en el anterior video, no poseíamos diodos para implementar nuestra última parte de nuestro circuito, en donde queríamos en donde queríamos que se enciendan ambas ruedas cuando la fuente de luz está al frente. Como no teníamos los diodos, habíamos colocado diodos LEDs, pero los cuales al emitir luz llegaban a consumir más la energía de nuestra fuente de voltaje. Por lo tanto, ahora sí, para reducir más nuestro consumo, conseguimos nuestros diodos 1N407. Y bueno, esas serían las correcciones finales. Y ahora procedemos a ver el funcionamiento de nuestro vehículo rastreador de luz. Ok, entonces, como vamos a observar en este momento, nuestras fuentes de alimentación están apagadas. Por lo tanto, si colocamos nuestra fuente de luz por los sensores, no ocurre nada. Procedamos a encenderlos. Ahora, si es que nuestra fuente de luz llega a nuestro sensor de la derecha, se va a encender el motor de la izquierda, haciendo que nuestro carrito gire a la derecha. De igual manera sucede si es que se coloca en el lado izquierdo, se enciende nuestro motor de la derecha, haciendo que gire a la derecha. Y si es que nuestra fuente de luz se pone al frente, se encenderán ambos motores, haciendo que nuestro carrito avance hacia adelante. Ahora veamos si probamos con nuestra fuente de luz a la derecha. Como podemos ver, está girando hacia la derecha. Si nuestra fuente de luz está a la izquierda, gira hacia la izquierda. Y ahora si colocamos nuestra fuente de luz hacia adelante, deberían avanzar hacia el frente.